¿Qué tal, Jet Guys? Muchas veces nos hemos preguntado cómo generar efectos holográficos para nuestros videojuegos. Sin embargo, este tipo de efectos son difíciles de construir debido a su nivel de tecnicismo. En esta oportunidad, crearemos un shader holográfico al estilo de las cartas Pokémon utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este shader muy útil para juegos de carta o incluso para señaléticas en simuladores de carreras. En mi proyecto, he creado una nueva carpeta llamada JetDeliCard. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para los materiales y shaders, Mesh para el Mesh que utilizaremos en este tutorial y Text para las texturas. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon, link en la descripción. Lo primero que haremos será arrastrar el Mesh a la escena. Luego iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo shader, un lead graph. Lo llamaremos JetDeliCard. Luego crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Asignamos el shader al material yendo a Shader Graph y seleccionando JetDeliCard. Ahora asignamos el material a nuestro Mesh. Hasta este punto, nuestro shader aparece de color gris debido a que no hemos agregado ninguna propiedad. Entonces, abrimos nuestro shader. Lo primero que haremos será combinar la textura base con la textura de reflexión. Para ello, iremos al Blackboard y crearemos una textura 2D. La llamaremos MainText y le asignaremos la textura de color base. Luego crearemos un Cube Map. Lo llamaremos Reflection Text y le asignaremos la textura Cube Map. Arrastramos las dos propiedades al área de nodos. Conectamos MainText con un nodo Sample Texture 2D y para la reflexión traemos un nodo Sample Cube Map. Para este shader vamos a utilizar varios nodos, por esa razón iremos agrupando las operaciones que realicemos. Entonces, seleccionamos la textura base, presionamos clic derecho y seleccionamos Group Selection. Lo llamaremos Main Texture. Para el caso de la reflexión haremos lo mismo y lo llamaremos Reflection Texture. En este shader no utilizaremos canal alfa. Sin embargo, el output tanto en la textura base como en la textura de reflexión es un vector de 4 dimensiones y nosotros solo necesitamos un vector de 3 dimensiones. Por esa razón, traemos dos nodos Combine y los conectamos. En el caso del Sample Cube Map, vamos a necesitar un nodo Split para separar los vectores debido a que las 4 dimensiones vienen mergidas en un solo output. Para aumentar o disminuir la cantidad de reflexión en el shader, vamos a necesitar una propiedad. Por esa razón, iremos al Blackboard y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Reflection Depth y será un slider entre 0 y 1 con 0.2 por defecto. Arrastramos esta propiedad al área de nodos y la multiplicamos con el output RGB. Ahora sumaremos ambos grupos y conectaremos el resultado con el color del Unlit Master. Recordemos que no estamos utilizando canal alfa en este shader, por esa razón debemos utilizar el output RGB.
Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos las texturas al material y modificamos la propiedad Reflection Depth, podremos ver que el Cube Map es reflejado sobre la textura base. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos ahora será construir la iluminación de ambiente. Para ello, vamos a necesitar la dirección, atenuación y color de la iluminación. Entonces, traemos un nodo Custom Function. Previamente en mi proyecto he creado una función llamada Light Direction. Como podemos ver, esta función nos entrega la dirección, la atenuación y el color de la iluminación. Pasaremos esta función como source y como name escribiremos Light Direction. Para que esta función pueda compilar, debemos agregar los tres outputs. Entonces, agregamos un vector de 3 dimensiones. Lo llamaremos Direction. Luego, agregamos un vector de 1 dimensión y lo llamaremos Distance Aten. Y finalmente, agregamos un vector de 3 dimensiones y lo llamaremos Color. Este error lo podemos quitar si es que hacemos la precisión igual a half. ¡Listo! Nuestro nodo está funcionando. Agruparemos este nodo y lo llamaremos MainLight. Ahora traemos un nodo .product y pasaremos un nodo NormalVector como primer input. Y como segundo pasaremos la dirección de la iluminación. Ahora nuestra carta será afectada por la luz direccional que tenemos en la escena. Conectamos nuestra operación con un nodo Maximum para asegurarnos que la sombra solo llegará hasta 0 y no pasará a valores negativos. Ahora multiplicaremos esta operación por el producto de la multiplicación entre la atenuación y el color de la iluminación. Ahora nuestra carta será afectada por el color de la iluminación en la escena. Traemos el nodo BakedGI y lo sumamos a la operación anterior. Este nodo nos permite agregar luz ambiental a nuestro shader. Agruparemos esta operación y la llamaremos Ambient Light. Para entender lo que acabamos de hacer, agregaremos un nuevo nodo aditivo a nuestro render. Pasaremos la textura Main como primer input y luego pasaremos el Ambient Light. Conectamos con el render final, guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, ahora nuestro mesh está siendo afectado tanto por la iluminación direccional como por las propiedades de luz ambiental. Volvemos a nuestro shader. Ahora comenzaremos a construir el efecto holográfico. Para ello vamos a necesitar una nueva propiedad. Entonces vamos a nuestro Blackboard y creamos una nueva textura 2D. La llamaremos Gradient Text y le pasaremos la textura gradiente. Arrastramos la textura al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. Como ya sabemos, no estamos trabajando con canales alfa, así que conectaremos este nodo con un nodo Combine para solo utilizar los vectores RGB. Para que el efecto holográfico funcione perfectamente, debemos modificar el offset de los UVs según la posición de la cámara y siguiendo la dirección de las normales. Por esa razón, traemos un nodo Tiling and Offset y lo conectamos con los UVs.
traemos un vector de 2 dimensiones para separar el offset y lo conectamos. Por ahora, traeremos un nodo split. Este nodo nos va a permitir separar los vectores del normal map más adelante. Por ahora, conectaremos la coordenada U directamente con el vector de 2 dimensiones, pero para la coordenada B sumaremos el producto de la multiplicación de time por una nueva propiedad que nos permita modificar los valores de velocidad. Por esa razón, iremos a nuestro Blackboard y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos gradient speed y será un slider entre 0 y 1 con 0.1 por defecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos y la conectamos. Como podemos ver ahora, el offset en B de nuestra textura se está moviendo lentamente. Esto le dará un grado de dinamismo a nuestro efecto. Agruparemos esta operación y la llamaremos Gradient Texture. Ahora sumaremos este grupo al Ambient Light. Sin embargo, antes de hacerlo, iremos al Blackboard y crearemos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Gradient Specular y será un slider entre 0 y 1 con 0.3 por defecto. La arrastramos al área de nodos. Entonces, para crear el specular del gradient, multiplicaremos el vector RGB de la textura por la propiedad Gradient Specular. Luego traeremos un nodo .product y conectaremos esta operación como primer input. Como segundo, pasaremos los valores 0,4 en los 3 vectores. Luego multiplicamos el resultado con la textura base. Y finalmente, hacemos un lerp entre el resultado de la operación y la textura base. Para enmascarar nuestro efecto, tendremos que ir al Blackboard y crear una nueva textura. La llamaremos Mask Text y le asignaremos la capa de máscara. Antes de volver, crearemos una nueva propiedad. Será de tipo vector de una dimensión. La llamaremos Mask Opacity y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Arrastramos las dos propiedades al área de nodos. Conectamos el Mask Text con el Sample Texture 2D. Y multiplicamos el vector red con Mask Opacity. Agrupamos esta operación y la llamaremos Mask Texture. Entonces, pasamos esta operación al input T del lerp Ahora el specular está enmascarado en el área que deseamos. Agrupamos la operación specular y la llamaremos Gradient Specular. Ahora multiplicamos el Ambient Light por el Gradient Specular y pasaremos este nuevo valor al render.
Guardamos y volvemos a Unity. Antes de finalizar, asignaremos el gradiente y su máscara al material. En el próximo capítulo continuaremos desarrollando este shader. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y ayúdanos a compartir para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo capítulo.